la capacidad de hablar o de dialogar es una capacidad que como sociedad la hemos perdido, digamos, ¿no? Y hay que empezar a hacer un esfuerzo por recuperarla. Y yo concibo la capacidad de dialogar como la conciben, digamos, en el MIT. Es decir, capacidades que hay que volver a aprender para poder tener diálogos efectivos, para poder volver a comunicarnos. Y como dicen ahí, en el MIT, digamos, tener la posibilidad a partir del diálogo de pensar juntos, ¿no? Es como capacidades que hay que volver a desarrollar, entrenarse, aprender a usarlas, y creo que nosotros como sociedad tenemos grandes falencias en ese sentido. Ahora, dialogar también significa intercambiar ideas e incluso discutir sin necesidad y nunca como sinónimo la palabra pelear. Bueno, interesante lo que vos decís porque usaste la palabra discutir. Y hay la raíz de la palabra diálogo y discusión tienen diferencias notables, digamos. Discutir tiene que ver con un intercambio, tiene que ver con trauma, digamos, ¿no? Y el diálogo tiene que ver con poder construir un significado compartido. Eso no implica que estemos de acuerdo. El diálogo real tiene que ver con intercambiar puntos de vista distintos sobre un tema en el que no estamos de acuerdo, pero que podemos tener la capacidad de escucharnos, respetarnos y suspender nuestras propias creencias sobre el tema en particular, ¿no? Entonces, este concepto de suspender tiene que ver con dejar de lado mis propias creencias, lo que yo creo que es lo correcto, para generar un espacio para escucharte a vos. No necesariamente tenemos que estar de acuerdo. De hecho, el diálogo tiene que ver con yo puedo respetar que tengamos puntos de vista distintos, pero podemos generar un consenso o construir un entendimiento hasta de por qué son esas diferencias. Yo creo que está en la raíz, este tema de poder dialogar, está en la raíz de los procesos de aprendizaje y desde los procesos de aprendizaje en la posibilidad de cambiar. Si yo no puedo reconocer que tengo limitaciones, es muy difícil que pueda avanzar sobre un proceso de aprendizaje y avanzar sobre un proceso de cambio. Cuando uno intenta suspender, pero del tema que sea, del tema del cambio de sentido de las calles, el tema de discusiones que voy a decir, mirá, es como un status quo monolítico que pareciera que cualquier cosa que amenace mi entendimiento de cómo son las cosas es un ataque personal. En ese esquema es muy difícil construir, aprender y cambiar. Sea la incorporación de un proceso tecnológico, sea un punto de vista sobre cómo entiendo la realidad o participar de una conversación sobre cambiar el sentido de las calles. Y Agoldi decía, diálogo, discusión, aprendizaje y recién ahí se logra el cambio. Ahora, ¿cómo se pasa del diálogo a la discusión? Hay una, en la teoría que yo manejo, hay una secuencia que desarrolló un profesional de MIT que se llama Otto Scharmer, que identifica campos conversacionales, ¿no? Donde uno puede establecer una secuencia entre los monólogos y el intercambio amable vacío de contenido, lo que sería el campo conversacional 2, donde se establece la discusión y, si querés, una especie de disputa entre puntos de vista opuestos, para pasar después al campo conversacional 3, donde hay un diálogo reflexivo y un cuarto campo que es un diálogo generativo. Requiere un entrenamiento hacer esa secuencia, requiere un entrenamiento que nosotros dos nos sentemos a tomar un café y tengamos una conversación amable, vacía de contenido, para que cuando nombremos algo que realmente sea disruptivo en la relación, comencemos a tener una discusión y después podamos pasar a tener un diálogo respetándonos
cuál es tu visión de la cosa, ¿sí?, de lo que sea que estemos hablando, y cuál es la mía. Hay una confusión en eso, que es, en el proceso de diálogo no se trata de ganar. En todos casos no se trata de imponer mi punto de vista. Hay una definición que es muy interesante que dice, en el diálogo, si nadie gana, ganamos todos. ¿Entendés? Entonces, yo puedo seguir en desacuerdo con tu punto de vista, pero tuvimos la oportunidad de tener esa conversación que crea un sentido distinto y compartido de lo que estuvimos hablando. Entonces, si del diálogo a partir de ese lugar se llega a la discusión y se produce un aprendizaje, sin este aprendizaje, ¿no se puede producir un cambio? Yo creo que es muy difícil. Mira, yo soy profesor de una materia en la maestría de la Universidad de El Salvador que es Rutinas Defensivas y Teoría del Cambio. A mí me parece que el cambio es una consecuencia de poder tener procesos dialógicos sanos. ¿Se entiende? Es decir, si uno puede reconocer limitaciones, tomar la perspectiva del otro como legítima y a partir de ahí empezar a generar un espacio donde tu punto de vista, que es distinto del mío, puede ser bueno también para mí, puede haber puntos de encuentro en los dos, ahí se produce cambio. Y como un poco como, yo no soy un especialista en el tema, ¿no?, pero las empresas que hacen responsabilidad social empresaria, que toman la parte de los símbolos de la responsabilidad social empresaria. No están mal esos símbolos, digamos, ¿no? Es decir, festejar el cumpleaños, hacer una donación, pero son los símbolos y no la esencia. En el cambio y el aprendizaje es lo mismo. Es decir, si no hay verdadero proceso de aprendizaje, es muy difícil que haya cambio si no es por un proceso de imposición forzada del cambio, digamos, ¿no? Y ese proceso de imposición muchas veces es necesario, otras veces se usa porque hay muchas limitaciones para dialogar, digamos, ¿no? Yo lo que veo que el temor al cambio o la incapacidad, me parece también que hay una miopía en términos de visión. Hace un ratito estábamos conversando de tener contacto con otras culturas y con otros países y tener experiencias profesionales afuera, cómo afectan el horizonte de tu mirada. Yo digo, la persona que cree que el mundo o que las cosas son como son hoy, es muy difícil que pueda aceptar cambios en cualquier sentido. Es decir, mira, ¿cómo se hacen las cosas ahí? ¿Cómo lo hacemos hace 50 años y esto es lo que hay? Bueno, es muy difícil poder pensar cambios con esa persona y que esa persona se haga partícipe del cambio, lo incorpore, se comprometa, digamos, ¿no? Me parece que son limitaciones serias, digamos. En estos últimos años, sobre todo en este siglo XXI, una de las principales constantes que se ha dado es el cambio constante de las situaciones, de los problemas, de la forma de encarar las cosas y este cambio de paradigma en definitiva que se está dando no solamente en Argentina, sino en todo el mundo. Ahora, ¿a esto hay que aceptarlo o qué pasa si uno no quiere entenderlo? Me parece que hay muestras de las falencias que tenemos, digamos, ¿no? Es decir, no sé si hablar de fracaso es medio extremista, pero sí de serias limitaciones, digamos, ¿no? Escuchándolo a Daniel Arroyo en el Consejo Empresario, en el foro del Consejo Empresario, dice, hay 30%, sin connotación de política, porque acá se confunde, digamos, temas sustanciales con connotaciones políticas. Si vos tenés una sociedad que tiene 30% de pobres y otro 30% de gente que apenas le alcanza para sobrevivir, tenemos que replantearnos seriamente si no estamos fracasando como sociedad. O sea, hay 60% de la población que apenas puede comer, digamos, ¿no? Sobrevivir en una instancia. Yo creo que eso es un indicio serio de, por lo menos tendríamos que ponernos a pensar que estamos haciendo mal. Como dice Gandhi, tenés que ser el cambio que querés ver en el mundo. Yo veo, un primer punto de partida es trabajar sobre uno mismo en términos de
qué tan capaz o no de dialogar soy y cómo asumo esos desafíos. A mí me cuesta pensar en términos de que no hay opciones, pero yo la verdad que lo veo complicado, digamos, ¿no? Veo complicado que estuve en abril dando un seminario en Perú y parece que han encontrado un sendero, una dirección. Y a mí me da la sensación de que todavía nosotros no aparece ese sendero, vamos de banquina en banquina, pegando volantazos, digamos, ¿no? Me parece complicado eso, ¿no? Me parece una limitación importante.